¿Quién será el reemplazo de la canciller alemana Angela Merkel? La pregunta del millón. La campaña electoral para el Bundestag aquí en Alemania está entrando en su fase final y esta vez tiene lugar más que nunca en Instagram, YouTube y Facebook. ¿Qué consecuencias tiene esto para la sociedad y para la democracia? Bueno, de eso va nuestro especial de hoy en Enlaces, redes sociales y campañas políticas. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. ¿En dónde se informan ustedes sobre la política actual? ¿En los medios de comunicación tradicionales? ¿En YouTube, Twitter, Instagram? Para el 40% de los alemanes, Internet es la principal fuente de noticias. Para el 10% son directamente las redes sociales. Esto es práctico para los partidos porque en redes pueden difundir sus mensajes sin control ni filtros y dirigirse directamente a grupos específicos de votantes. Esto también tiene consecuencias para sus estrategias electorales. ¿Cómo exactamente? Nos lo explica el politólogo Simon Hegelich. Hoy en día los partidos tienen sus propios equipos que prueban qué contenidos funcionan en las redes sociales y esperan poder utilizarlos para dar forma al contenido de la campaña electoral. Creo que es muy peligroso porque al final lleva a que los partidos aprendan que los contenidos que funcionan en las redes sociales son precisamente los que polarizan mucho, los que crean expectación, los que realmente impiden un verdadero discurso político. En Alemania, el partido populista de derechas AfD es especialmente popular en Facebook. Tiene más del doble de suscriptores que otros partidos con presencia en el Parlamento. ¿Por qué? Bueno, desde su fundación, hace 8 años, la Alternativa para Alemania se ha centrado en crear una fuerte comunidad en línea. Porque allí en la red puede publicar sus opiniones políticas radicales, cosa que no pueden hacer tan fácilmente en otros medios de comunicación tradicionales. Sus punzantes y polarizantes mensajes se basan en el miedo a los inmigrantes y a la delincuencia y en la ira contra Angela Merkel y las élites. Estas son emociones que provocan reacciones, claro, recompensadas por los algoritmos. Un fenómeno que también se observa en otros países, según el politólogo Simon Hegelich. Hay varios estudios al respecto. Facebook, con su algoritmo, promueve opiniones políticas radicales y fomenta la polarización de la sociedad. Esto es cierto no solo para los populistas de derecha de la AfD, sino también para los extremistas de derecha. En concreto, utilizan la estética de Instagram para atraer a los jóvenes y posteriormente politizarlos en otras plataformas. Una mujer que dejó de participar en una agrupación nazi nos cuenta cómo funciona. Lisa era una influencer de la escena de la derecha radical en Alemania. Durante meses arremetió en YouTube contra los musulmanes, los inmigrantes y el gobierno. La inmigración descontrolada nos divide desde 2015. Llegó a cientos de miles de personas con sus apariciones en las redes sociales. Es provocar el miedo y manipular a la gente hasta que crean todo lo que dices y estén dispuestos a hacer cualquier cosa. Lisa ya abandonó el mundo de la extrema derecha. Pide que no mencionemos su apellido debido a las amenazas de muerte que recibe de ex compañeros. Sin embargo, hoy habla abiertamente de cómo los extremistas utilizan las redes sociales para atraer a los jóvenes. Suele empezar de forma bastante inofensiva. Los radicales de derecha presentan un mundo aparentemente perfecto en plataformas como Instagram. Las cabezas rapadas, las chaquetas bomber y las botas militares apenas se ven en los canales. Sus imágenes, en cambio, transmiten valores que suelen ser capitalizados por la derecha: tradición, naturaleza, sentimiento de comunidad. A primera vista, todo parece apolítico e inofensivo. Las redes sociales actúan como catalizador en los procesos de radicalización porque se presentan como algo inocente e inofensivo. Ese creo que es el mayor problema, porque las formas de expresarse no concuerdan necesariamente con una visión del mundo propia de la extrema derecha.
Con las publicaciones de Instagram y los videos de YouTube, los extremistas pueden llegar a las masas de forma incontrolada. Atizan la xenofobia y el nacionalismo con contenidos hábilmente elaborados. El objetivo es que la entrada a la escena de extrema derecha sea lo menos palpable posible. La manipulación de las redes sociales incluso se enseña en cursos de formación, por ejemplo, organizados por grupos de extrema derecha como el Movimiento Identitario o la organización juvenil del Partido Populista de Derecha Alternativa para Alemania. Lisa participó en uno. Aprendimos a mostrarnos en Internet cómo vestirse, cómo verse respetable. La nueva derecha lleva ahora un buen corte de pelo, ropa elegante. Son gente educada, con un buen certificado de estudios. Quiere una familia, no bebe alcohol, no va a conciertos de rock radical. Es un cambio total y lo aprendes en esos cursos. Esta sutil forma de influencia política parece estar afianzándose y, según los expertos, se ve reforzada por los algoritmos y por los filtros de las redes sociales. Es que si estás en una campaña política no puedes eludir Instagram. Casi el 90% de los miembros del Bundestag tienen una cuenta. Y no es de extrañar, la plataforma es cada vez más popular en Alemania. Ya la visitan más usuarios que Facebook. En ella los políticos pueden lucirse con buenas fotos y aprovechar para hacer política. La visibilidad de las publicaciones, es decir, el lugar en el que aparecen en mi feed o la frecuencia con las que las veo en la sección de descubrir, son decididas exclusivamente por los algoritmos. Y así se determina el alcance. El cómo exactamente funcionan estos algoritmos sigue siendo poco claro. Lo que sí está claro es que los algoritmos muestran a los usuarios los contenidos que les interesan y que provocan reacciones. Lo que ya nos ha gustado a nosotros o a nuestros contactos se nos muestra de nuevo. Ahora, con videos de alpacas o otras cosas no hay problema, pero con los contenidos políticos esa burbuja de información o de filtros es más preocupante. Ahora, ¿es posible que el algoritmo de Instagram favorezca a ciertos partidos políticos o a ciertos temas? Nuestro colega Roger Dita participó en un proyecto de investigación para averiguarlo. Para mí, Instagram es una zona libre de política. Sin embargo, la plataforma es una herramienta importante para los políticos, especialmente para llegar a los más jóvenes. La canciller alemana Angela Merkel, por ejemplo, tiene casi 2 millones de seguidores. El algoritmo decide qué publicaciones acaban en mi feed. La organización Algorithm Watch y el diario Süddeutsche Zeitung quieren averiguar cómo funciona mediante el proyecto Wahlfilter, filtro electoral. Buscan donaciones de datos para entender mejor el algoritmo. Me parece emocionante. Por eso decidí unirme al proyecto. Así que vinculo mi cuenta de Instagram con un complemento en el navegador. En los próximos meses, Algorithm Watch puede rastrear qué publicaciones de políticos me son mostradas. Los datos se analizarán. ¿Qué saldrá de ahí? Eso fue en mayo. Hoy, 4 meses después y poco antes de las elecciones federales, deberían poder consultarse los primeros resultados, pero las cosas no salieron según lo planeado. Hace unas semanas, Facebook, la empresa matriz de Instagram, pidió reunirse con Algorithm Watch. En esta reunión, Facebook nos dijo que no podíamos continuar de ninguna manera. Desgraciadamente, tuvimos que detener el proyecto. Nicolás Kaiser-Brill es periodista de datos en Algorithm Watch. Nos dice que Facebook amenazó subliminalmente con demandarlos. Para la pequeña ONG, motivo suficiente para cancelar el proyecto. El riesgo de una demanda contra el gigante online era demasiado grande. Facebook alegaba que el proyecto viola las condiciones de uso y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues recoge información sin el consentimiento de los usuarios. Nuestro proyecto era bastante sencillo. Cuando un usuario instalaba el plugin, tenía que confirmar que lo entendía. No me queda claro cómo nuestra herramienta podría ir en contra del consentimiento de alguien. No es la primera vez que Facebook dificulta el estudio de sus algoritmos. En agosto bloquearon el acceso al Ad Observatory de la Universidad de Nueva York. Sin embargo, investigar los algoritmos es necesario. En mayo de este año hubo manifestaciones en Colombia.
Los manifestantes vieron cómo se borraban sus publicaciones en Instagram. Unos días después, Facebook e Instagram dijeron que hubo un error y que por eso se habían borrado las publicaciones. Tal vez sea verdad que hubo un error, pero quizás Facebook borrase las publicaciones porque no quería que hubiera fotos de las manifestaciones en Instagram. Este es solo un incidente entre miles. El diario Süddeutsche Zeitung, que realizó el proyecto del filtro electoral junto con la ONG Algorithm Watch, no quiere dejarse intimidar por Facebook y quiere publicar los resultados de los datos recogidos antes de las elecciones parlamentarias. El periodista Benedikt Witzenberger lo argumenta así. Puedo entender en parte que Facebook no quiera que se revele cómo funciona su algoritmo, porque mucha gente querría impulsar sus contenidos a través de la manipulación. Por otro lado, y este es precisamente el problema, el algoritmo tiene una enorme influencia en lo que vemos y en cómo se nos muestran los contenidos en las redes sociales. Y ese es un poder enorme que tiene Facebook en todas sus plataformas, tanto en el mismo Facebook como en Instagram, y creemos que debe ser vigilado por la sociedad civil. Los usuarios que se informan en redes sociales esperan o esperamos que las redes sociales no favorezcan determinadas opiniones políticas y que frenen la desinformación. Pero como esto no siempre sucede, el 63% de los internautas alemanes, de acuerdo con un estudio reciente, se toman a menudo o muy a menudo la desinformación en redes como noticias verdaderas. Muchos de nosotros creemos en la mayoría de noticias que vemos en redes. Hablamos de esto con Felix Karte, de Reset, una iniciativa que hace campaña por la democracia digital. En estas elecciones, el riesgo potencial asociado a la desinformación es mayor de lo habitual porque la campaña electoral es más digital que las anteriores. En Alemania, tanto elementos extranjeros como nacionales están difundiendo desinformación en esta campaña. El Estado ruso y sus medios de comunicación son muy activos, pero también lo es Alternativa para Alemania. Divulgan noticias falsas, como que los verdes quieren prohibir las mascotas o los autos, pero el principal objetivo de las campañas de desinformación, especialmente de la derecha, es el voto por correo. Esto resulta especialmente preocupante, sobre todo cuando los ciudadanos alemanes creen que no pueden confiar en los resultados de las elecciones. Y lo que puede pasar cuando la gente ya no confía en el resultado de unas elecciones democráticas, ya lo vimos en Estados Unidos en enero, cuando asaltaron el Capitolio. La desinformación es a menudo una herramienta para fomentar el odio, dice Felix Karte. Las campañas de odio se dirigen principalmente contra mujeres e inmigrantes. Hacen que grupos enteros de población se retiren de los espacios públicos. Y eso es una gran amenaza para la democracia. Eso fue todo por hoy en nuestro especial de enlaces dedicado a las campañas políticas en la era digital. ¿Son las redes sociales una forma de llegar a las personas con inquietudes políticas o son más bien herramientas para manipular y hacer propaganda sin restricciones éticas de por medio? ¿Son un peligro o una ventaja para la democracia? ¿Y qué hacer con todo el odio que circula por ellas? ¿Debemos seguir confiándole el control a los algoritmos? Queremos conocer sus opiniones. Dejen sus comentarios aquí abajo. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.